En esta oportunidad vamos a tratar el tema referido a investigación de brotes epidemiológicos. Y para poder abordar este tema vamos a revisar los siguientes aspectos. Primero, vamos a hablar en lo concerniente a la teoría epidémica. Luego abordaremos la investigación de brotes. Seguidamente, mostraremos cómo se elabora e interpreta la curva epidémica para finalmente terminar hablando de lo que son los canales endémicos. En relación a la teoría epidémica, debemos de considerar de que el proceso epidémico resulta como producto de una interacción entre el agente y el huésped. Y en esta interacción entre el agente y el huésped existen ciertas condiciones ambientales que permiten, por ejemplo, que el agente en ciertas circunstancias pueda producir con mayor frecuencia enfermedad. Ejemplo, condiciones ambientales relacionadas con una mayor posibilidad que un agente pueda producir un daño a la salud. Tenemos el incremento de la temperatura. Aquellas enfermedades, por ejemplo, relacionadas con la variación estacional, esta condición ambiental referida al incremento de la temperatura hace que ciertos patógenos, ciertos microbios, proliferen con mayor frecuencia y consecuentemente aumente el riesgo para que las personas desarrollen, por ejemplo, enfermedades transmitidas por alimentos. Otra condición que puede alterar la relación huésped-agente y por lo tanto iniciar un proceso infeccioso está referida a la susceptibilidad del huésped. La susceptibilidad del huésped se puede ver afectada de diferentes maneras. Una de ellas, por ejemplo, es alteración en el estado nutricional. La alteración en el estado nutricional puede condicionar de que el huésped sea más susceptible a la ocurrencia de un daño a la salud. Y la otra condición que puede relacionarse con el inicio de un proceso infeccioso es la respuesta del agente o del parásito. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que un agente, como consecuencia de la agresión que éste sufre, por ejemplo, uso irracional de antibióticos puede generar resistencia antibiótica como respuesta a este uso irracional de antibióticos y consecuentemente convertirse en un microorganismo altamente resistente y con la mayor posibilidad de generar un proceso infeccioso. El resultado de esa interacción, como hemos ido mencionando, entre el agente y el huésped y los cambios en las condiciones ambientales, la susceptibilidad del huésped y la respuesta del agente van a tener como resultado la generación del proceso infeccioso. ¿Qué elementos intervienen en el proceso? Esto para recordarles un poco, ya que esto lo hemos tratado en la primera clase del curso de epidemiología. Eh, Acá, para precisar algunos conceptos, uno de esos conceptos es el referido a lo que es un conglomerado. Un conglomerado es una agregación inusual, real o aparente de eventos de salud que están agrupados en tiempo o están agrupados en el espacio. Les pongo un ejemplo de un conglomerado. Podemos definir un conglomerado como dos o más personas que presentan manifestaciones de infección respiratoria aguda no explicada con más de 38 grados centígrados de fiebre o que murieron de una infección respiratoria no explicada detectada dentro de un periodo de 14 días desde el inicio de los síntomas. Eso es lo que se denomina un conglomerado. Es una agregación inusual, real o aparente, de eventos de la salud que están correlacionados en el tiempo y en el espacio. Otro concepto que debemos recordar en el proceso epidémico es el concepto de brote. Y brote es
el incremento inusual de casos que están relacionados epidemiológicamente, que aparecen súbitamente y que tienen como característica de ser diseminados de manera que tiene una diseminación localizada en un espacio específico. Eso es importante que recuerden para diferenciar el concepto de epidemia. ¿Por qué? Porque epidemia también vemos en la ocurrencia inusual de casos, pero que están referidas a un área geográfica. No está referido a una diseminación localizada, sino ya abarca un área geográfica más grande. Para poder entender mejor, debemos decir que un brote es la suma de conglomerados. Cuando una serie de conglomerados se juntan, va a ocurrir el brote. Y la epidemia, diríamos, de que es una suma de brotes. La suma de brotes va a condicionar una epidemia. Y tiene que ver con la magnitud de la ocurrencia inusual de casos. Ya vemos conglomerado, es una agregación inusual, real o aparente de eventos de salud que están agrupados en tiempo y espacio. El brote ya está referida a ese incremento inusual, pero de manera localizada, mientras que la epidemia es la ocurrencia inusual de casos, pero que abarcan ya un área geográfica determinada. Endemia también lo hemos definido, que es la ocurrencia usual de casos. También hemos hablado de lo que es hiperendemia, que es la persistencia de una transmisión de una determinada enfermedad, y todos estos conceptos que han sido tratados en su momento respecto a eh, eh, o cuando tratamos las primeras clases. Pero a modo de recuerdo, porque es importante que tengamos en cuenta cuando analizamos el proceso epidémico, debemos revisar el concepto de lo que es pandemia, que es, digamos, la diseminación de una enfermedad que compromete a varios continentes. Ya revisamos también el concepto de lo que es tendencias seculares, cómo se comporta una enfermedad a lo largo de años, generalmente décadas. Hablamos de lo que es la variación cíclica y dijimos que esta está relacionada fundamentalmente con cambios en la inmunidad. Hemos hablado de las variaciones estacionales, que está referida como un microorganismo como consecuencia de esta variación estacional puede proliferar o puede eh, cambiar sus características y consecuentemente producir ciertas enfermedades. Hablamos también de lo que es una epizotia, que es una epidemia en animales, y una enzotia, que está referida a una endemia o una ocurrencia usual de casos en animales. Bien, teniendo estos conceptos iniciales, vamos a hablar ahora de lo que es la investigación de brotes o epidemias. Ya dijimos, ya vamos también viendo y definiendo, pues ya dijimos que es brote, localizado, epidemia, ya abarca zonas geográficas más amplias, ¿no? Pero ambos definidos como la ocurrencia inusual de casos. Ya lo definimos, como dice acá, aparición de casos de algún trastorno de salud en número mayor al esperado, ocurrencia inusual en un área geográfica determinada o en un periodo específico o en una zona específica. No existen criterios universales que puedan aplicarse para determinar un número de casos en exceso para definir de qué se trata de una epidemia o brote epidémico. ¿Qué quiere decir esto? De que nosotros no vamos a hablar de epidemia o brote porque existen 1000 o 10.000 o 100.000 casos. No existe un número mágico que nos hable que estamos frente a una epidemia o un brote. De ahí que yo les decía, epidemia o brote es la ocurrencia inusual de casos. ¿Qué quiere decir esto? De que si en un lugar determinado no existe casos y tenemos el ejemplo actual de difteria, que hace 20 años en el país no hay difteria. Entonces, que ocurra un caso es una ocurrencia inusual. Y si es una ocurrencia inusual, debemos estar hablando
de una epidemia o de un brote, ¿cierto? Entonces, a eso se refiere este segundo concepto, de que no existen criterios universales que nos digan un caso, 10 casos, 100 casos o 1000 casos es un brote. Simplemente debemos de saber de que un brote o epidemia es la ocurrencia inusual de casos. Y para saber si es inusual tenemos que ver cuál es el comportamiento histórico de una enfermedad. ¿Cuándo debemos investigar un brote? Hay ciertas circunstancias que nos obligan a que nosotros investiguemos un brote. Y dentro de esas condiciones están cuando la enfermedad es prioritaria. Es una enfermedad prioritaria, ¿por qué? Porque produce muchas muertes, por ejemplo. Entonces hay que investigar, es prioritario. Esta enfermedad o porque esta enfermedad puede ser intervenida y por lo tanto reducirse su mortalidad, consideramos que es una enfermedad prioritaria. En esas circunstancias tenemos que investigar un brote. Cuando la enfermedad excede su ocurrencia usual, evidentemente, ¿no? Si estamos frente a un brote y tenemos una enfermedad endémica y excede el comportamiento usual, tenemos que investigar para saber por qué esta enfermedad tiene ese comportamiento inusual. Cuando la enfermedad parece tener una fuente común, también para evidentemente tomar las medidas de prevención de manera inmediata, intervenir sobre esa fuente común y no se siga produciendo la enfermedad. Cuando la enfermedad parece tener una severidad mayor que la usual. Vamos a decir, una enfermedad X produce usualmente el 10% de los casos son hospitalizados y tiene una letalidad del 0.02%. Esta enfermedad que tenía ese comportamiento, vemos de que la tasa de hospitalización se incrementa o la tasa de letalidad se incrementa, que son expresiones de la severidad, del incremento de la severidad de la enfermedad, entonces, bajo esas circunstancias, también debemos investigar un brote. Otra condición, cuando la enfermedad es nueva, emergente o desconocida en el área. Entonces, todas estas condiciones son las que deben orientarnos a decidir las circunstancias en que debemos de investigar un brote. ¿Cuáles son las características de la investigación de brote? En primer lugar, decir de que la investigación de brote es una característica especial de estudios epidemiológicos en constante desarrollo. O sea, la investigación del estudio epidemiológico de brote es una metodología o es un diseño de investigación en constante desarrollo. ¿Qué otra característica tiene la investigación de brote? De que la gravedad de sus consecuencias es uno de los factores más importantes para realizar la investigación de brote. O sea, cuando un brote tiene consecuencias graves, va a ser uno de los factores más importantes para que nosotros desarrollemos la investigación de brote. Y la razón principal de la investigación de brote es el facilitar las acciones de prevención y de control. Entonces, ya bien, dentro de las características de la investigación de brote, deben recordar de que ¿para qué investigamos nosotros un brote? La razón principal para investigar un brote es para aplicar las medidas de prevención y control. No es para saber qué agente produjo el brote, no es para saber qué factor de riesgo está relacionado con la ocurrencia del brote, no es para saber cuál es el periodo de incubación de la enfermedad, no es para saber cuánto tiempo tenemos que vigilar la enfermedad, sino fundamentalmente para tomar acciones de prevención y control. También otra característica de la investigación de brote es de que tenemos como un enemigo fundamental en el proceso de investigación de brote al tiempo. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a que nosotros debemos de
realizar la investigación de brote lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque en la medida de que nosotros hagamos una investigación lo más pronto posible, vamos a poder identificar aquellas circunstancias que están generando el brote y consecuentemente vamos a poder plantear las acciones de prevención y control, que como ya dijimos, es la razón principal de la investigación de brote. La otra característica de la investigación de brote es que se inicia sin hipótesis definida, ya que partimos de una realidad diferente a lo cotidiano y por ello lo primero que hacemos es describir el comportamiento del daño, luego lo analizamos y en base a ello planteamos hipótesis que posteriormente las tenemos que comprobar. ¿Cuáles son los pasos que debemos de seguir en una investigación de brote? En la investigación de brote hay una secuencia ordenada de pasos y que se han puesto de acuerdo los que son expertos en este tema en definir de que existen 10 pasos que se deben de seguir de esta manera secuencial y de manera sistemática para poder investigar un brote. Y dentro de esos pasos están, primero uno, confirmar la presencia del brote. Luego, la preparación para el trabajo de campo, o sea, los aspectos administrativos, logísticos fundamentalmente. En tercer lugar, establecer una definición de caso. Cuarto lugar, tenemos que realizar la búsqueda sistemática de datos. Quinto lugar, hacer la descripción de las características epidemiológicas. Y miren acá lo importante cuando hacemos investigación de brote. Cuando hablamos de la descripción de las características epidemiológicas, nos estamos refiriendo al uso de las variables de la triada epidemiológica, o sea, la descripción de las características epidemiológicas en términos de tiempo, espacio y persona. Sexto momento, con esa información que hemos caracterizado al brote en tiempo, espacio y persona, van a surgir ciertas hipótesis. Y ahí, en el sexto punto, es el desarrollo de hipótesis. Luego, tenemos que contrastar esas hipótesis y tenemos que evaluar la hipótesis como séptimo paso de la investigación de brote. El octavo paso, teniendo ya evaluadas las hipótesis, tenemos que implementar medidas de prevención, medidas de control, en primer lugar, porque estamos ya frente a un brote, y en segundo lugar, las medidas de prevención, que como ya dijimos es el objetivo fundamental de la investigación de brote. En noveno lugar, evaluar las medidas de control. ¿Qué ha pasado con las acciones que nosotros hemos planteado respecto al control de este brote? Eso lo tenemos que evaluar también. Y finalmente, tenemos que preparar un informe técnico de la investigación de campo para que sea difundido no solo a las autoridades, sino también a la comunidad. Bien, entonces vamos a explicar cada uno de estos pasos a seguir en la investigación de un brote. Cuando hablamos de la confirmación de la presencia del brote, no siempre que nosotros tomamos conocimiento que es un brote y a veces tomamos conocimiento como consecuencia de la vigilancia de rumores. Y la vigilancia de rumores está referida a, por ejemplo, a la noticia que sale en algún diario. Dicen brote de tal enfermedad en la comunidad tal, o se murieron tantos por una enfermedad que se desconoce. Esa información la tenemos que confirmar. Y para eso tenemos que seguir una metodología. Y para poder confirmar la presencia de casos, lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, comparar cuántos casos hemos observado y cuántos casos esperamos tener. Luego también lo que tenemos que hacer es revisar los datos de vigilancia o datos locales o las estadísticas de los establecimientos de salud. ¿Para qué? Para preguntarnos y responder a lo siguiente. ¿Realmente existe un incremento de casos o es un incremento como consecuencia de algunos cambios que han ocurrido en el reporte, por ejemplo, de los casos? ¿A qué me refiero con esto? De que
puede ocurrir y ocurre en la realidad, es de que durante la vigilancia ocurrió un hecho como es que se cambió al personal que se dedicaba al recojo de la información. Y a veces cuando hay cambios en el personal puede eh, tomar otros criterios para reportar los casos y consecuentemente producirse un incremento irreal de casos. La otra condición es de que puede haber cambiado la definición de caso. En circunstancias, a veces las definiciones de caso varían, las definiciones de caso se hacen más susceptibles, perdón, más sensibles y consecuentemente al incrementar la sensibilidad se va a detectar mayor número de casos. Este incremento de casos como cambio de la definición de caso no podríamos considerar que se trata de un brote verdadero, ¿no? La otra condición que puede incrementar el número de casos sin que ésta sea un brote es el interés que surge. Alguien eh, o ha tomado interés en investigar una determinada enfermedad y consecuentemente cambia la dinámica en términos de la identificación de casos. Eso también puede hacer que incremente el número de casos, pero no porque hay un incremento real, sino porque se ha sido más exhaustivo en la búsqueda de casos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es descartar un incremento inusual de casos como consecuencia de esto que les he relatado. Si una vez que hemos descartado estas condiciones, de que el proceso reporte no ha cambiado, que la definición de caso no se ha modificado, de que no hay alguien interesado en investigar este caso y como consecuencia de ello ha cambiado el número de casos que usualmente se reportaban, si esas condiciones no se han dado, recién podemos decir de que estamos frente a un brote real y consecuentemente amerita la investigación, continuar con la investigación de brote. Otro elemento a tener en cuenta cuando nosotros evaluamos el tema de el incremento de los casos es tener en cuenta el índice epidémico. ¿Y qué es el índice epidémico? Es un cociente que se calcula o que se obtiene al dividir el número de casos observados en un periodo de estudio entre el número de casos esperados en ese periodo. ¿Y cómo determinamos el número de casos esperados en ese mismo periodo? Usando la mediana de los 5 últimos periodos. O sea, en los últimos 5 años, ¿cuántos casos de diarrea hubieron? A esos últimos 5 años de diarrea obtengo la mediana, o sea, el valor que divide el 50% superior del 50% inferior. Esa mediana lo voy a usar como los casos esperados. Ejemplo, si mi mediana de casos de diarrea en los últimos 5 años fue 50 y yo tengo 40 casos, comparo 40 sobre 50 y voy a obtener el índice endémico. Y el índice endémico se interpreta de la siguiente manera. Si este índice endémico es menor de 0,75, entonces decimos que en ese periodo de tiempo existe menos enfermedad de lo esperado. Por lo tanto, no estamos frente a un incremento inusual de casos. Si el índice endémico es mayor de 0,75, pero menor de 1,25, existe un número de casos próximos al esperado en situación endémica. Pero si el índice endémico es mayor de 1,25, quiere decir que existen más casos de lo que se cabría esperar en ese periodo de tiempo. Por lo tanto, podemos decir de que estamos en EPI o que los datos que estamos obteniendo o que estamos observando son mayores que lo usual y consecuentemente nos hablan de un brote. Entonces, también el índice epidémico es un índice que nos permite a nosotros determinar si estamos o no en epidemia. Y lo obtenemos, le reitero nuevamente, dividiendo el número de casos observados en un periodo de estudio entre el número de casos esperados en ese mismo periodo.
¿Cómo obtenemos el número de casos esperados en ese mismo periodo? Usando la mediana de los últimos 5 años. Segundo paso es preparar el trabajo de campo. Entonces, en la preparación del trabajo de campo, les dijimos, tiene que ver fundamentalmente con los aspectos administrativos y los aspectos logísticos. ¿A qué se refiere los aspectos administrativos? Se refiere a que debemos de realizar coordinaciones con las autoridades de salud locales y regionales a donde vamos a acudir para desarrollar la investigación de brote. Y los aspectos logísticos está referido a, por ejemplo, conseguir los equipos de laboratorio eh, respectivos para la enfermedad que estamos yendo a investigar, para el brote que estamos pretendiendo investigar. El otro aspecto también que deben de recordar cuando hacemos preparación del trabajo de campo, que la investigación de un brote no es exclusividad del epidemiólogo. Si bien la epidemiología o el epidemiólogo es el que dirige el equipo de trabajo, este tiene que ser un trabajo de interdisciplinario, que incluya, por ejemplo, a un clínico. ¿Por qué? Porque vamos a ver los aspectos clínicos de la enfermedad, que incluya, por ejemplo, a un microbiólogo, por ejemplo, ¿no? Que incluya, si la enfermedad amerita, un infectólogo, que incluya un laboratorista. Entonces, como ven, este es un trabajo eh, interdisciplinario que evidentemente, ya dijimos, si bien es conducida por el epidemiólogo, tienen que participar una serie de disciplinas. Entonces, es importante también que recuerden de que la investigación de brote no es un tema solo del epidemiólogo, es un tema que involucra a muchas disciplinas y que por lo tanto en este momento de preparación del trabajo de campo se tiene que también considerar a un grupo de investigación interdisciplinario. El tercer paso es establecer una definición de caso. ¿Qué significa definir un caso? Definir un caso es un conjunto de criterios que vamos a utilizar para decidir si un individuo tiene o no tiene la enfermedad o tiene o no tiene el riesgo que vamos a investigar. Los criterios que debemos utilizar para la definición de caso deben estar referidos a un tiempo determinado, a un espacio determinado y a una persona determinada. Entonces, nuevamente acá, cuando hacemos la definición de caso, también tenemos que recordar a la triada epidemiológica. Los criterios clínicos deben basarse en medidas simples y objetivas. Eso también es importante. Cuando hacemos una definición de caso, no vamos a pretender de que nuestra definición de caso sea complicada y difícil de aplicarla, ¿no? Si nosotros ponemos criterios complejos para la definición de caso, lo más probable es de que no podamos aplicarla de manera adecuada, ya que se va a complejizar y consecuentemente pueden ser eh, no aplicadas adecuadamente y consecuentemente no se podría identificar a los casos. En ese contexto hay tres definiciones que se deben considerar en una investigación de brote. Una de las definiciones es la definición de caso sospechoso, la otra definición de caso probable y la otra definición de caso confirmado. En la investigación de brote, y para hacer la definición de estos casos, usamos los criterios clínicos, los criterios laboratoriales, los criterios epidemiológicos. Cuando decimos que un caso es sospechoso, un caso sospechoso se dice que es aquel que reúne los criterios clínicos para la identificación. Ejemplo, tenemos un paciente que estamos investigando una enfermedad transmitida por alimentos. Entonces, la definición de caso sospechoso será paciente que tiene las siguientes características. Tiene fiebre, diarrea y vómitos. Podríamos definir en ese escenario como caso sospechoso a una persona, un joven entre 18 y 25 años que sufre fiebre, diarrea y vómitos.
Esa sería la definición de caso sospechoso, características clínicas. Probable, aquel que tiene características clínicas y epidemiológicas. Si a esos criterios que les dijimos le añadimos un criterio epidemiológico, por ejemplo, que asistió a la reunión del 20 de junio de la empresa donde laboraba, antecedente epidemiológico, sería un caso probable. Y luego, si a este caso probable le añadimos la identificación o la confirmación a través del laboratorio y decimos paciente con fiebre, vómitos, diarrea, que asistió a esta reunión y que en el copropultivo se le aísla Escherichia coli, entonces estamos completando la definición de caso confirmado. Con el ejemplo, y para resumir, ¿qué es un caso sospechoso? Es aquel que reúne características clínicas. ¿Qué es un caso probable? Es aquel que tiene características clínicas y epidemiológicas. ¿Y qué es un caso confirmado? Es aquel caso que tiene las características clínicas, epidemiológicas y de laboratorio. Ya van viendo que en ese contexto hay definiciones que son más sensibles y hay definiciones que son más específicas. Las definiciones de caso más sensible es la de sospechoso y la definición de caso más específica es la de caso confirmado. Y en razón a ello también va la sensibilidad y la especificidad. Un caso sospechoso será una definición de caso más sensible, mientras que una definición de caso confirmado será una definición de caso más específica. El cuarto punto es la búsqueda sistemática de datos. Ahí debemos de realizar la búsqueda de la información a través de diferentes fuentes. Pueden ser fuentes de información demográficas, fuentes de información clínica, los reportes clínicos, la identificación de qué factores de riesgo están presentes y los reportes rutinarios que van haciendo los servicios o las unidades, por ejemplo, de epidemiología. Entonces son fuentes a través de las cuales nosotros podemos desarrollar como cuarto punto la búsqueda sistemática de datos. Luego ya tenemos que caracterizar epidemiológicamente el brote. Cuando hacemos la descripción del brote, en términos de tiempo, espacio y persona, tenemos que graficar las curvas. Y una de esas curvas que graficamos es la llamada curva epidémica. ¿Y qué es la curva epidémica? Es una forma sencilla para que podamos identificar la presencia de epidemia. ¿Y en qué consiste? Consiste en la representación gráfica de la frecuencia diaria, semanal o mensual de una enfermedad en un eje de coordenadas. La curva epidémica usualmente tiene una distribución asimétrica, una curva ascendente asociada al modo de transmisión de la gente y al tamaño de la población susceptible, un acme, el punto máximo, y luego una curva descendente, que es la fase de agotamiento de la epidemia. Y es lo que estamos viendo ahora que estamos enfrentando esta pandemia, estamos viendo este famoso coronavirus. Si nosotros caracterizamos la curva epidémica, vamos a ver de que tiene una curva ascendente, tiene un punto máximo y tiene una curva descendente. La curva ascendente, como dice ahí, asociada al modo de transmisión de la gente y al tamaño de la población susceptible. Y hemos visto nosotros el modo de transmisión de esta enfermedad. Tiene múltiples, o mejor dicho, de esta enfermedad coronavirus, su modo de transmisión fundamentalmente es por vía respiratoria. El tamaño de la población susceptible, todo el Perú, lo han visto, ¿no? Entonces, cuanto más grande es el tamaño de población susceptible, hay mayor posibilidad de que la gente se enferme. Un punto máximo que yo diría en este primer momento hemos llegado ya a un punto máximo. Luego una curva descendente que nos explica la fase de agotamiento de la epidemia, ya sea porque se tomaron las medidas para que se agote la epidemia o como consecuencia de que ese grupo poblacional susceptible dejó de ser susceptible porque ya todos o la gran mayoría se enfermó. Entonces, una curva epidémica,
La vamos a obtener una vez que hacemos la descripción de la enfermedad en términos de tiempo, espacio y persona. Y consiste en representar gráficamente la frecuencia de la enfermedad teniendo en cuenta el tiempo. Y el tiempo puede ser, dependiendo de la evolución de la enfermedad, días, semanas o meses. Y que la curva tiene una distribución asimétrica y que se caracteriza porque hay una curva ascendente, hay un punto máximo, un acmé, y luego una curva descendente. ¿Qué expresa la curva epidémica? La curva epidémica lo que nos expresa es cómo se distribuyen o cómo se dispersan los periodos de incubación individuales alrededor de un promedio en que se agrupa la frecuencia más alta de casos. Entonces la curva representa un hecho biológico del cual podemos extraer una serie de situaciones prácticas. Una de esas situaciones está referida a lo siguiente. Cuando nosotros comenzamos a analizar la curva epidémica, fácilmente podemos darnos cuenta de qué tipo de brote se trata. Ejemplo, si nosotros tenemos una epidemia debida a exposición masiva común de corta duración, llamada también exposición masiva común única, lo que dice acá, de corta duración, esa corresponde al tipo de brote explosivo. Cuando un grupo de individuos, por ejemplo, consume un alimento contaminado en una misma ocasión y la exposición no excede de un día. Fuente común, exposición única, también se llama este tipo de curva que se grafica en estas circunstancias en las cuales la persona entra en contacto con un alimento contaminado en una ocasión y la exposición no excede de un día. Y en esas circunstancias, la curva epidémica que se grafica es esta que están viendo ustedes acá, que hay un incremento brusco de la curva y un descenso también rápido. O sea, hace un solo, digamos, se identifica un incremento rápido de los casos y luego un descenso. Esa característica nos define de que estamos frente a un brote por fuente común, exposición única. Ya les decíamos, un desayuno escolar que se sirvió, consumieron 500 personas y de las 500 se intoxicaron 200. La gráfica que vamos a obtener en esas circunstancias es la que están ustedes observando en la pantalla. Luego tenemos la siguiente situación, que es la situación 2, que es una epidemia debida a exposición masiva común prolongada. O sea, fuente común, exposición única era la anterior, y esta sería fuente común, exposición prolongada. En este caso, lo que vamos a observar, y ven ustedes, ya no es un incremento brusco, como les explico, un cerro, sino lo que vamos acá a ver es una meseta, y eso es lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo es que incrementa bruscamente, y como hay exposición masiva, por eso incrementa rápidamente, pero por fuente propagada. ¿Eso qué quiere decir? De que las personas en un primer momento se infectaron, incrementa el número de casos, pero un grupo de personas sigue contaminándose, y ese grupo de personas que sigue contaminándose va haciendo los cerritos siguientes, y esos cerritos siguientes se van a traducir, en el caso del gráfico, en una meseta. Entonces, cuando ustedes vean una curva epidémica que describe una meseta, esa no es una epidemia por fuente común exposición única. ¿Por qué? Porque fuente común exposición única hace un solo pico, mientras que la fuente común exposición prolongada, fuente común exposición prolongada, lo que hace es la presencia de una meseta. Y ahí los ejemplos tenemos consumo de alimentos contaminados en diferentes momentos. Un mercado, por ejemplo, la gente va consumiendo alimentos
en diferentes días el alimento contaminado, accidente en la red de agua o cualquier otro mecanismo, ¿no? Se contamina la red de abastecimiento de agua y los momentos de exposición no es en un solo día, se van a exponer en diferentes días y consecuentemente va a, va a describirse este tipo de curva epidémica. Fuente común, exposición prolongada. Y como dice ahí, al prolongarse la exposición se prolonga también el brote, incluso hasta exceder el periodo de incubación. Luego tenemos la otra situación en relación a la curva epidémica. También es fuente común, pero con casos secundarios. En esta circunstancia lo que vamos a ver son dos picos. Ya decíamos, si ustedes ven un solo pico como en la primera parte o en la primera situación, eso se llama fuente común, exposición única. Pero si hay fuente común seguida de casos secundarios, lo que vamos a observar van a ser dos picos. Un primer pico como producto de la exposición masiva común y estas personas que se expusieron contagiaron a otras personas y estas otras personas son los casos secundarios, van a desarrollar una segunda curva. Entonces, en esas circunstancias, nuestro gráfico va a ser como este. Una primera curva por los casos primarios y una segunda curva representada por los casos secundarios. Entonces, ya van viendo ustedes que de acuerdo a la gráfica nosotros fácilmente podemos decir de qué tipo de brote estamos hablando. Y en razón a ello, nosotros también podemos decir más o menos o intuir o plantear una hipótesis de cuál fue la fuente de contagio. Y luego hay otra situación, que es la situación número 4, donde ya no nos hablan de fuente común, sino nos hablan de un brote difuso o epidemia propagada. O sea, hay una fuente común y hay fuente propagada. Fuente común, ya dijimos 3 características o 3 variaciones. Y luego tenemos la epidemia por fuente propagada. Y esto como producto de exposiciones múltiples. Se ven las enfermedades transmisibles respiratorias, que son de transmisión persona a persona, o en general en aquellas que son muy difusibles, como el cólera, la influenza, la poliomielitis, sarampión, tosferina, rubiola, etc. Y aquí se constituyen rápidamente múltiples focos de propagación. El brote epidémico se extiende hasta que se reduzca la proporción de susceptibles. Podríamos estar diciendo de que esta enfermedad que estamos padeciendo actualmente, llamado coronavirus, es un ejemplo de una enfermedad por fuente propagada, por exposición, donde hay exposición múltiple. Y el comportamiento es así, como están viendo ustedes, aparecen brotes, disminuyen, vuelven a abrir y así sucesivamente, como este gráfico que les estamos mostrando acá. Entonces, para resumir, cuando hablamos de las curvas epidémicas, al realizar la descripción epidemiológica en términos de tiempo, nosotros vamos a identificar 4 tipos de curvas. Una, que ya les mencionamos, exposición masiva común de corta duración, exposición única, fuente común, exposición única, que es la que estamos viendo en la primera gráfica. Yo les decía, se identifica un solo cerrito. Luego tenemos la siguiente condición, que es fuente común, exposición múltiple, que acá la llaman como exposición masiva común prolongada, más de un día. O sea, hay fuente común, pero que más de un día. Ya dijimos, cuando ocurre, por ejemplo, la contaminación de la red de agua. Ahí no se contaminan o no se contagian todos en un mismo día, sino en días sucesivos y van a comenzar a ir apareciendo brotes y brotes y dijimos, se va a describir una curva no epidémica, no con un pico único, sino se hace el pico y luego la meseta, como vimos en el ejemplo que le mostramos anteriormente. Luego tenemos fuente común,
con casos secundarios, o llamada también sinónimo de exposición masiva común con onda de casos secundarios. Y eso es lo que estamos viendo. El primer pico serían los casos primarios y el segundo pico serían los casos secundarios. Y finalmente, exposición múltiple, epidemia prolongada, donde vemos, por analogía, diríamos, cómo la curva nos expresa como si fuese un serruchito, ¿no? Entonces, esas son las representaciones esquemáticas de las curvas epidémicas. Nosotros ya con la experiencia que uno va teniendo, con la información que tiene y con la gráfica que ve, fácilmente puede definir si estamos frente a una epidemia producto de una fuente común o de una fuente propagada. Y si es fuente común, si es exposición única, es exposición múltiple o es con casos secundarios, o si se trata simplemente de una epidemia de fuente propagada o exposición múltiple o epidemia prolongada. Entonces, con esto ya ven ustedes lo importante que es desarrollar la descripción epidemiológica de la enfermedad. Nosotros, haciendo la descripción epidemiológica, no solamente vamos a poder identificar el tipo de brote, sino también vamos a poder saber, por ejemplo, en qué momento de la enfermedad, en qué momento, perdón, del tiempo la persona probablemente se infectó. Vamos a poder sacar también la mediana de los tiempos de los periodos de incubación, y eso lo van a revisar en el material adicional que les hemos puesto para que complementen lo que estamos conversando. La siguiente fase es desarrollar hipótesis. Aquí es elaborar una o varias hipótesis que le den orden a la búsqueda y análisis del problema de investigación. La hipótesis lo que va a hacer es llevarnos a la fuente de transmisión probable y la exposición que causó el daño a la enfermedad, que como lo dijimos es fundamental para tomar las medidas de control y de prevención. De control cuando estamos ya con el problema y de prevención para evitar que esta situación se repita. El séptimo paso es evaluar la hipótesis, y acá lo que tenemos que hacer es comparar la hipótesis con los hechos establecidos o usando estudios analíticos. Se usa la primera en caso de que la evidencia clínica y de laboratorio apoye la hipótesis donde su verificación sea innecesaria. O sea, podemos nosotros con la información que tenemos, podemos nosotros fácilmente comprobar la hipótesis. En esas circunstancias ya no es necesario que realicemos otros estudios. Si no podemos comprobar la hipótesis con la información previa que hemos recogido, pues bien, tendremos que usar la epidemiología analítica teniendo como referencia un grupo de control. Y ahí les quiero decir de que cuando hacemos estudios analíticos o aplicamos diseños analíticos en el contexto de un brote, lo recomendable es aplicar los diseños de casos y controles. Ya también van a ver ustedes cuando hablemos de diseños de casos y controles cuáles son las ventajas que tienen estos diseños. Y uno de ellos es la rapidez de su realización. En razón a ello que se recomienda de que cuando nosotros requerimos probar una hipótesis a través del uso de la epidemiología analítica o de los diseños analíticos, lo recomendable es aplicar un diseño de casos y controles. También se pueden utilizar estudios de cohorte en el contexto de un brote. Pero, nuevamente les digo, lo recomendable es el uso de los diseños de casos y controles. El octavo paso, una vez que hemos identificado ya cuál es la fuente, modo de transmisión, hemos comprobado nuestra hipótesis, lo que viene es la razón del estudio de brote, que es implementar medidas de prevención y control. Cuando la fuente y modo de transmisión han sido confirmados, las personas en riesgo elevado de exposición deben ser identificadas y deben implementarse medidas preventivas y de control apropiado. El ejemplo que estamos viviendo, y esto, como yo digo, ustedes lo están evidenciando, lo viven día a día y se dan cuenta
cómo la epidemiología juega pues un rol importante. Cuando apareció esta enfermedad en China, se hizo este tipo de investigación. Se identificó la fuente y el modo de transmisión y en razón a ello se han tomado las medidas de prevención. Y las medidas de prevención ya sabemos de qué se trata. Cuando hablamos del modo de transmisión, sabemos que el modo de transmisión principalmente es por vía respiratoria, también se contagia por contacto, sabemos, y en respuesta a ello, las medidas de control que se han implementado son: 1, distanciamiento social; 2, uso de la protección respiratoria; y 3, la higiene de manos. Entonces, miren, es así como se procede cuando se identifica a través del estudio de brote la fuente o modo de transmisión, que es lo primero que se va a identificar, y consecuentemente se aplican las medidas para evitar que otras personas en riesgo puedan desarrollar la enfermedad. Y lo importante cuando se hace investigación de brote es que las medidas que se implementen deben darse en forma oportuna, no esperar de que todo el mundo se enferme para que el daño desaparezca por eliminación de susceptibles. Entonces, ya van viendo también la premura que significa la investigación de brote. La investigación de brote, si hacemos analogía con una patología clínica, la investigación de brote semeja a un infarto de miocardio. ¿Por qué? Por la premura que significa la investigación y la intervención. Cuando ocurre un brote, no podemos decir: mañana lo voy a revisar, porque al igual que un infarto, si yo digo mañana voy a intervenir, la persona con el infarto lo más probable es de que se muera para mañana. Igualmente, si nosotros retrasamos la investigación de un brote, lo que vamos a conseguir es de que haya más enfermos y más muertos simplemente. El noveno paso es evaluar la eficacia de las medidas de control. Acá, una vez que hemos implementado las medidas, tenemos que ver qué impacto ha tenido, pues, ¿no? Si sirven o no sirven las medidas. Usar protección respiratoria sirve, lavarse las manos sirve, distanciamiento social sirve. Eso tenemos que evaluar. ¿Para qué? Para que si no han tenido efecto, pues replantear nuestras medidas de prevención, incluso replantear nuestras hipótesis confirmadas previamente. Luego, el décimo paso es comunicar los hallazgos, y yo les decía, la comunicación de los hallazgos no solamente debe ser para cumplir un requisito y hacer llegar a la autoridad, sino la comunicación de los hallazgos tiene que ser también orientada al nivel de la comunidad, para que la comunidad sepa pues de qué se trató o de qué se trata esta enfermedad, y de esa manera puede aplicar de manera informada las medidas de prevención. Evidentemente, ya dijimos también, la investigación de brote es una forma de investigación epidemiológica en constante desarrollo. Por lo tanto, la investigación de brote no es cualquier cosa, sino que la investigación de brote es un estudio que utiliza el rigor científico, y como tal tiene pues un sustento técnico. Y en ese contexto también la comunicación de los hallazgos deben ser realizados teniendo en cuenta el rigor del método científico, para que la publicación respectiva tenga pues el sustento o el aval respectivo desde el punto de vista de su metodología y del uso del método científico. Bien, entonces una vez que hemos revisado ya el tema de estudio de brote y hemos hablado de los 10 pasos y la importancia de cada uno de ellos, vamos a hablar ahora de los canales endémicos y su elaboración. ¿Para qué hablamos de los canales endémicos? Nos preguntaremos. Los canales endémicos tienen su importancia para la identificación de brotes en situaciones en las cuales estamos vigilando o
tenemos enfermedades que tienen un comportamiento endémico. Entonces, cuando tenemos enfermedades con comportamiento endémico, es difícil de que nosotros podamos decir con una cifra determinada de casos o con eh, una curva de una determinada enfermedad. Es difícil en el contexto de una enfermedad endémica, es difícil que digamos que estamos frente a una epidemia. Entonces, en razón a ello, es que nosotros desarrollamos lo que son los canales endémicos. ¿Por qué? Porque cuando una enfermedad tiene un comportamiento usual, no vamos a saber cuándo tiene ese comportamiento inusual si es que no desarrollamos los canales endémicos, que es la explicación de cómo una enfermedad se comporta usualmente. Ya dijimos, y lo hemos mencionado, el canal endémico lo que nos va a servir es para hacer la vigilancia epidemiológica con la finalidad de detectar variaciones significativas y ahí dice en el patrón del comportamiento habitual. Entonces, cuando una enfermedad tiene un patrón de comportamiento habitual se llama enfermedad endémica. Entonces, circunstancias de enfermedades endémicas, lo que nosotros vamos a eh, necesitar para identificar si este comportamiento endémico superó el comportamiento usual es la construcción de los canales endémicos. ¿Y qué es el canal endémico? Es un instrumento epidemiológico que lo que hace es distribuir los casos en el tiempo, graficando la incidencia o el número de casos actual sobre la incidencia o número de casos históricos, con el propósito de ¿qué? De detectar de manera precoz el comportamiento inusual de los casos en relación a la enfermedad endémica que estamos estudiando. Entonces, los canales endémicos como instrumento, lo que nos va a permitir a nosotros es identificar si esta enfermedad endémica se está comportando usualmente o se está comportando inusualmente. Si se comporta inusualmente, vamos a decir que tiene un comportamiento epidémico. ¿Y cuándo vamos a decir que tiene un comportamiento inusual o epidémico? Cuando construyamos los canales endémicos y supere ciertos niveles que los vamos a detallar más adelante. ¿Cuáles son los métodos para la construcción de los canales endémicos? Hay varios métodos, ¿no? El método más usado es el método de la mediana y los cuartiles. Y con esto lo que hacemos es generar 4 zonas y o sea, generamos 4 zonas a partir de la identificación de los cuartiles. Y así tenemos que toda aquella área que está por debajo del cuartil 1, cuartil inferior, se llama zona de éxito. Entre el cuartil inferior, llamado cuartil 1, y el cuartil 2, está la zona de alerta. Entre el cuartil 2 y el cuartil 3 está la zona, perdón, por encima del cuartil 3 está la zona de epidemia. A ver, nuevamente, por debajo del cuartil 1 está la zona de éxito. Entre el cuartil 1 y el cuartil 2 está la zona de seguridad. Entre el cuartil 2 y el cuartil 3 se encuentra la zona de alarma y por encima del cuartil 3 se encuentra la zona epidémica. En resumen, el canal endémico está constituida por 4 zonas y estas 4 zonas están delimitadas por el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Decíamos, si la curva supera el cuartil 3 y estamos en la zona de epidemia. Entonces, para que se diga o se afirme que una enfermedad tiene un comportamiento epidémico en el contexto de una enfermedad endémica, esta enfermedad debe superar el cuartil 3. Factores que debemos de tener en cuenta antes de construir un corredor endémico o un canal endémico. Primero, la selección de la enfermedad. En segundo lugar, qué poblaciones vamos a utilizar. En tercer lugar, cuál va a ser la longitud de la serie, o sea, eh, eh, cuántos años vamos a considerar para construir los canales endémicos.
y luego los intervalos de tiempo, si van a ser semanas, meses, eh, días en la construcción del canal endémico. Pues dentro de la enfermedad, dentro del criterio referido a la enfermedad, debemos de tener presente que para hacer los canales endémicos, evidentemente, no lo vamos a hacer para una enfermedad epidémica, tiene que ser para una enfermedad que tiene comportamiento endémico. Adicionalmente, que tenga un periodo de incubación breve o evolución aguda, ¿no? Entonces ya vamos viendo de que las enfermedades que vamos a utilizar para la vigilancia epidemiológica a través de los canales endémicos debe ser una enfermedad endémica y además debe tener, como dice acá, un periodo de incubación breve o una evolución aguda. No tiene sentido realizar corredores endémicos para patologías de muy baja frecuencia. ¿Por qué? Porque con la sola presencia de uno o pocos casos debemos alertar al sistema de vigilancia de que hay un comportamiento inusual, ¿no? Entonces, es importante que tengamos en cuenta estos aspectos, que los canales endémicos, cuando se trata de la enfermedad, deben tratarse de enfermedades de comportamiento endémico, de evolución aguda. No tiene sentido que hagamos nosotros canales endémicos para enfermedades que tienen muy baja frecuencia. En las patologías de evolución crónica, también debemos recordar que la acumulación de casos nuevos en un breve periodo de tiempo en general no tendrá mayor significancia epidemiológica y seguramente será la consecuencia de los cambios o intensificación de los métodos diagnósticos o simplemente el azar. Entonces, miren, cuando se trata de enfermedades de poca frecuencia o enfermedades de evolución crónica, los canales endémicos no tienen gran importancia. Los canales endémicos los vamos a hacer para enfermedades, ya dijimos, de comportamiento endémico y para enfermedades de evolución aguda. No hacemos para enfermedades de evolución crónica, por lo que estamos mencionando acá, porque los cambios que puedan ocurrir respecto a esta enfermedad no sean producto de que realmente la enfermedad está incrementando, sino que puede ser producto de que han habido cambios en los métodos diagnósticos, han habido cambios en la priorización de la identificación de los casos o simplemente como consecuencia del azar. En relación a las poblaciones, debemos de tener en cuenta de que también, también es importante que, recordar que en poblaciones pequeñas no es conveniente hacer, por ejemplo, los canales endémicos para microorganismos específicos. Es preferible que agrupemos en entidades determinadas y que permitan, por lo tanto, construir canales endémicos que logren identificar esta entidad y consecuentemente, conociendo la vía de transmisión, podamos tomar las acciones respectivas. Entonces, es factible mejor hacer canales endémicos, por ejemplo, para enfermedades transmitidas por aguas y alimentos, donde identificamos cuál es el mecanismo de transmisión, que hacer canales endémicos para, para agentes específicos. También esa es la otra recomendación cuando hablamos de poblaciones. El otro elemento a tener en cuenta en la construcción de los canales endémicos es la longitud de la serie. Usualmente los corredores se construyen con series de casos de 5 a 7 años, ¿no? Eso también recuerda, los canales endémicos, para poder construir canales endémicos requerimos mínimamente datos de la enfermedad de los últimos 5 años, mínimo, y máximo de los últimos 7 años. Se tienen en cuenta estos límites. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, usamos información de más de 7 años, lo que puede ocurrir es que como la longitud o el tiempo que ha transcurrido pueden
surgir ciertas situaciones, como por ejemplo, pueden haber cambiado ya las definiciones de caso, pueden haber cambiado los criterios diagnósticos. Entonces, eso nos va a alterar nuestros canales endémicos. De ahí que se recomienda que idealmente la longitud de las series debe ser 5 años como mínimo y 7 años como máximo. En cuanto al intervalo de tiempo, lo recomendable es realizar los canales o corredores endémicos por semanas epidemiológicas. Si ustedes revisan la página web del Centro Nacional de Prevención y Control del país, todas las gráficas que muestran ahí está referida a las semanas epidemiológicas. ¿Y por qué es importante que consideremos semanas epidemiológicas fundamentalmente? Porque cuanto más corto es el intervalo de tiempo de la vigilancia, más precozmente identificaremos la ocurrencia de los brotes. Cuando hay bajas incidencias, se pueden utilizar periodos mayores, 2 a 4 semanas, lo que va a permitir estabilizar la fluctuación que puede ocurrir debidas al azar. La desventaja de usar periodos de 2 a 4 semanas, como ya les mencioné, es que disminuye la posibilidad de que detectemos de manera más pronta la ocurrencia de los brotes. Entonces, el intervalo de tiempo se recomienda que sea semanal. ¿Cuál es la metodología? La metodología para la construcción de los canales endémicos sigue una serie de pasos. Ya dijimos, el primer paso es que tengamos información de los daños de los últimos 5 o 7 años. Mínimo 5, máximo 7. De preferencia dijimos por semanas epidemiológicas, pero si no tenemos por semanas epidemiológicas, podemos tener información mensual como es el ejemplo que les estamos mostrando acá. Acá tenemos información de los últimos 7 años. La línea verde, o la fila verde, es el año que vamos a evaluar. ¿Ya? Entonces, lo que hemos considerado como información para la construcción de los canales endémicos son del 2001 al 2017. Ahí están los últimos 7 años de la enfermedad. Los últimos 7 años de esta enfermedad. El año 2018 es el año que vamos a evaluar. Una vez que hemos recolectado la información de los últimos mínimo 5 años, máximo 7 años, tenemos que ordenar en forma ascendente los datos mes a mes. O sea, cada mes vamos a ordenar los casos de manera ascendente. Y cuando ordenamos de manera ascendente, mes a mes, los casos, se van a alterar los años. Por eso que ustedes ven que los años desaparecen, porque se van a alterar. Una vez que hemos ordenado los casos en forma ascendente, de menor a mayor, el siguiente paso es identificar los cuartiles. ¿Qué cuartiles? El cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3 en la tabla que hemos ordenado. Podemos ubicar por posición fácilmente el cuartil 2, el cuartil 1, el cuartil 3. Y si no, podemos usar la fórmula que les estamos mostrando ahí, donde dice n, que es el número de filas o número de años, x es el cuartil que estamos buscando. Entonces, si tenemos acá 7 años, será n, para ver, quiero calcular el cuartil 2. Entonces, yo tengo n, es 7, 7 más 1, 8, 8 por 2, 16, 16 entre 4, 4. 4 no es que busquen el valor 4, sino lo que vamos a ubicar es de arriba hacia abajo la fila que ocupa el cuarto lugar. La fila que ocupa el cuarto lugar, en este caso, empieza en enero con el número 6, sigue en febrero con el número 8. Ese es el cuartil 2. Quiero calcular el cuartil 3. Entonces yo tengo 7 más 1, 8. 8 por 3, 24. 24 entre 4, 6. Busco de arriba hacia abajo la fila 6 y la fila 6 corresponde al número 14. Ese sería el cuartil número 3. Igual hago para el cuartil 1. 7 más 1, 8.
8 por 1, 8. 8 entre 4, 2. ¿Qué posición? Posición de la fila 2, en este caso el valor 4. Entonces mi cuartil 1 sería el 4, 2, 4, 7, 5, 8, 6, 6, 8, 4, 4, 2 hasta diciembre, ¿no? De enero 4 y todos los valores siguientes hasta diciembre 2. Ese sería el cuartil 1. El cuartil 2 empezaría en enero 6, ¿cierto? Luego seguiría el valor de 8 en febrero hasta terminar en el valor 5 en diciembre. Y luego tenemos el cuartil 3 que empezaría en 14 en enero, febrero 13, así sucesivamente hasta terminar en diciembre 10. Entonces, miren, hemos construido, primero, hemos obtenido la información de los últimos 7 años, en este caso, hemos ordenado los últimos 7 años en forma ascendente, hemos obtenido los cuartiles 1, 2 y 3 aplicando la fórmula que les hemos mostrado, y luego ordenamos los valores. Ahí están los ejemplos que les hemos dicho para el cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y hemos obtenido esos cuartiles. El cuartil 1, 4, 2, 4, etcétera, que está en plomo, el cuartil 2 que está en marrón y el cuartil 3 que está en rosadito. Entonces, una vez que hemos identificado los cuartiles, estos cuartiles los vamos a pasar a una gráfica. Y en esa gráfica lo que vamos a obtener es lo que mencionamos inicialmente. Dijimos la zona de éxito, la zona de seguridad, la zona de alarma y la zona de epidemia. Y dijimos la zona de éxito por debajo del cuartil 1, la zona de seguridad entre el cuartil 1 y el cuartil 2, la zona de alarma entre el cuartil 2 y el cuartil 3 y la zona de epidemia por encima del cuartil 3. Entonces todo valor, cuando yo hago mi vigilancia, que supere el cuartil 3 se llama epidemia. Nuevamente, entonces, reforzamos. Debajo del cuartil 1, zona de éxito. Entre el cuartil 1 y el cuartil 2, zona de seguridad. Entre el cuartil 2 y el cuartil 3, zona de alarma. Por encima del cuartil 3, zona de epidemia. Todo valor que cae por encima del cuartil 3 se llama epidemia. Y ahí hemos graficado sobre los canales endémicos, hemos graficado el año 2018. Y ahí tenemos, por ejemplo, en enero los valores del 2018 superan el cuartil 2. Por lo tanto, estamos en la zona de alarma. En febrero, los valores del año 2018 están por debajo del cuartil 1. Por lo tanto, estamos en la zona de éxito. ¿En qué momento estamos en epidemia? Los momentos en que estamos en epidemia es en el mes de marzo, que superó el cuartil 3, y estamos en el mes de abril, que superó el cuartil 3. Cuando supere el cuartil 3, estamos frente a lo que nosotros llamamos la zona de epidemia. En los otros casos, que están por debajo del cuartil 3, o estamos en la zona de alarma, o estamos en la zona de seguridad, o estamos en la zona de éxito. Entonces, para esto nos sirven los canales endémicos. Ahora, si les digo, los canales endémicos no nos sirven para un estudio o un análisis retrospectivo. Los canales endémicos nos sirven para un estudio o para una evaluación prospectiva, porque ya les he dicho, ¿para qué hacemos los canales endémicos? Para evaluar el comportamiento de una enfermedad endémica y detectar precozmente el comportamiento anormal del mismo. Entonces, en ese contexto, lo que yo tengo que usar mis canales endémicos es prospectivamente. Ejemplo, el próximo año, en el mes de enero, la primera semana, yo debo tener construidos mis canales endémicos de mis enfermedades endémicas que voy a vigilar. ¿Para qué? Para evaluar semana a semana cómo se va comportando y no esperar estar en epidemia para intervenir, porque los canales endémicos lo que me debe permitir a mí es ver cómo se comporta y en ese ver cómo se comporta, tomar medidas de prevención si mi enfermedad tiene un comportamiento que tiende a ir a la zona de epidemia. Bien, entonces eso es lo que hemos querido
mostrarles en esta clase, como ven ustedes, el tema de brote y el tema de la vigilancia de enfermedades endémicas, haciendo uso de los canales endémicos, es importantísimo para la toma de medidas de prevención y control principalmente. Las fuentes de información se las estamos poniendo acá, es más como parte de una lectura complementaria para que ustedes amplíen algunos conceptos adicionales que no pueden ser dados en la clase por el tiempo, están en el documento que forma parte del MOPESE, de los módulos de principios de epidemiología para el control de enfermedades, que se los hemos proporcionado y está en el aula virtual. Muchas gracias por su atención.